enseñandoenlavirtualidad.com de María Eugenia Folledo, María de los Ángeles Vergara Ibar y Rubén Mercado. Buenas tardes, yo los invito también a silenciar los micrófonos. Este equipo FIC está compuesto por muchos docentes, generalmente de nivel terciario, pero también nos desempeñamos en todos los niveles educativos. Generalmente damos conferencias en el Pluri, fuimos dos veces por lo menos, y lo que nos caracteriza es siempre trabajar con diferentes recursos, ¿no? En todas las presentaciones, incluso en nuestras clases. Lo que vamos a presentar ahora es un ejemplo de ello. Quería mencionar que la especialista María Eugenia Folledo, ella es profesora de danzas también, danza clásica y contemporánea. Tengo una mosca encima. Bueno, y ahora vamos a presentar lo que es uno de los trabajos que hicimos dentro de las aulas, en ESP, inglés con propósitos específicos, que seguramente va a interesar a mucho de la audiencia, porque esto lo hicimos en castellano, pero le va a interesar a todos los que enseñan inglés técnico, francés técnico, ¿no? Alemán técnico. Espero que sea de su agrado. Voy a compartir pantalla. Cualquier pregunta la van haciendo en el chat box. Bueno, como dije, esto es algo que veníamos trabajando desde hace varios años. Desde 2015 yo he empezado a implementar una metodología distinta en lo que es ESP. Y hoy lo voy a relacionar con un modelo que ya tiene sus años y que lo conocerán, que es el modelo TEPAC. En el modelo TEPAC, hasta ahora se venía trabajando como interrelacionar lo que es el contenido disciplinar de la materia, en la que trabajábamos con las estrategias pedagógicas que nos permitían dentro de las lenguas extranjeras y la utilización de los recursos con los que contábamos. Pero hoy se complejiza más. Hoy creo que estamos trabajando más en la convergencia, en la interacción de estas tres aristas más otras con las que Mirra y Kohler lo han originalmente diseñado, sobre todo que tiene que ver con el contexto. Hoy en día hablar del contenido o de lo disciplinar trasladado y mudado a la virtualidad implica hacer un montón de cambios, muchos cambios como los que vieron en el taller recién, ¿no? Entonces no podemos empezar a pensar desde un solo lado, ¿no? Los contenidos, sin pensar que estamos trabajando en la virtualidad y qué es lo que nos permite la virtualidad, qué nos permiten las conexiones, qué nos permiten, ¿no?, los recursos con los que contamos. Y esto, cómo llegar al alumno, cuáles son nuestras estrategias didácticas que vamos a poner en juego, ¿no?, que están interrelacionadas, como dije. Perdón, no se está viendo la presentación, Mary. Un momento. Claro, de nuevo. No la compartí. No aparece todavía. Disculpe, no compartí. Oh, perdón. Ahora va. Ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno, como decía, este es el modelo, disculpen, este es el modelo TEPAC que lleva hace unos años y en el que convergen todas estas aristas, pero hoy estamos hablando más de la interacción en el medio, ¿no? Porque no podemos empezar desde un solo lado. Generalmente se empezaba desde el contenido y pensar en lo tecnológico con lo que contábamos. Hoy es toda una mediación y eso es lo que creo que ha costado al principio. También tenemos que tener en cuenta pensar en el alumno, ¿no? En la casa, cómo se dan esos tiempos, cómo se dan los tiempos de nuestros hijos en las casas, de los docentes, acá voy a mermar para que se pueda ver, de los docentes, que no solo tenemos este horario, yo dejé a mis hijos allá con sus clases y me vine, por suerte tenemos 2 computadoras con las que podemos trabajar, pero en todos los casos no es posible, y tenemos otras obligaciones. También trabajar dentro de lo pedagógico y didáctico, y lo que voy a mostrar es los dossiers o los cuadernos de cátedra, los cuadernos de clase que vamos preparando y qué tuvimos en cuenta para todo esto dentro de la virtualidad. Y también los recursos con los que contamos. Tratamos de hacer uso de lo que
de lo que es posible dentro de la conectividad que tenemos, pero también ir incorporando elementos a los que generalmente se les tiene miedo de usar, ¿no? Y en este momento lo que tenemos que hacer es empezar a probar para mejorarlos. Bueno, en grandes rasgos, explicar, no sé si la conocen, a la metodología TEPAC. Por supuesto que esto va como parte de otros retos en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Para mí, lo primero y principal es pensar en la metodología o el método del Natural Approach o aproximación natural de Krashen, en el que uno tiene que tener esa exposición a la lengua para poder aprenderla, ¿no? Entonces, en ESP, que generalmente y tradicionalmente se lo ha tomado como estrategias para la traducción o la interpretación de material de una cátedra, en nuestras materias, en el instituto, en este caso vamos a hablar de las carreras del Instituto Superior de Formación Técnica y Profesional Otto Kraus, lo que hacemos en varias carreras como soporte de la información, técnico en biblioteca, técnico en administración, en turismo, lo que hacemos es tomar no el punto de vista de las estructuras y las gramáticas y las estrategias de traducción, sino aprender temáticas o tópicos, al decir de David Perkins, como el centro para aprender contenidos de la carrera en inglés. Eso es lo que vamos a mostrar. Eso ya lo venimos trabajando. En este caso es cómo lo hemos mudado, ¿no?, a la virtualidad. Bueno, también nos hemos basado siempre en la taxonomía de Bloom, por esto de Flip Learning. Flip Learning es una metodología que estamos aplicándola desde 2015 a través de los grupos de WhatsApp, trabajando con materiales elaborados para su realización previa, ¿no?, antes de la clase, y luego trabajar con el análisis o la aplicación directamente, las conversaciones, ¿no?, todo ya directamente en la clase. Hoy en día también lo tuvimos que mudar y tenerlo en cuenta para trabajarlo. Todas las clases están diseñadas curricularmente como secuencias didácticas, en cada secuencia didáctica con sus lecciones, generalmente 3 a 4 lecciones, y todas terminan con una producción de los alumnos, como vamos a ver. Entonces, otra de las formas de trabajo son la metodología de aprendizaje por proyectos. La gamificación ha sido la base, digamos, de todo de la propuesta que se hizo este año, pero que también se venía utilizando en otros años. En este caso, ¿por qué es importante? Porque la gamificación permite al alumno ir desarrollándose y aprendiendo sin tener miedo a las dificultades. Las dificultades no son errores, sino las dificultades son pasos y distintos caminos que se pueden tomar para llegar a la solución o a la meta, ¿no? Creo que ese es uno de los sentidos más importantes de la gamificación, que tiene que ver también con la visión que proponemos de evaluación, que en este momento no tenemos tiempo de mostrarlo, pero nosotros no tomamos exámenes, lo hace muchos años y ahora estoy en el profesorado y va a ser un reto, porque lo que buscamos es que el mismo alumno vaya progresando, vaya viendo su progreso y él mismo, con su automotivación y su trabajo a través de Flip Learning, autotrabajo, un compromiso que realizan, vayan progresando y viendo su progreso a través de la producción de algo, ¿no? Para esto tenemos en cuenta también la llegada de lo emocional, y en estos tiempos mucho más. Hay alumnos que yo no conocí personalmente. En estos trabajos hemos trabajado asincrónicamente, en muy pocas ocasiones sincrónicamente a través de comunicaciones en vivo. Por eso digo, el reto fue armar todo esto desde los dossiers, ¿no? Y cómo lo presentábamos para llegar a los alumnos. Fue muy gratificante encontrar que a pesar de que no nos habíamos encontrado en un espacio físico o desde los espacios sincrónicos, había un gran vínculo, especialmente también porque va acompañado también del grupo de WhatsApp en el que nos vamos conteniendo, trabajando y bueno, complementando el trabajo de la plataforma, ¿no? Para esto utilizamos la plataforma de Google Classroom, por ser gratuita, no es tan versátil como por ejemplo Educativa, en el que utilizamos en el profesorado, pero lo hemos adaptado. De esa adaptación es la que queremos contar. Primero, antes de empezar, desde lo curricular, como vimos en el modelo TEPAC, desde lo curricular voy a contar cómo nosotros tomamos esta idea de los tópicos, ¿no?,
de la hilación lógica de los tópicos en la currícula de un año. Por ejemplo, en el caso de la Tecnicatura de Biblioteca, en lugar de tomar como base las estructuras para traducir, ¿no?, tomamos lo que ellos necesitan para aprender. Esto se ha basado tanto en el diseño curricular de la carrera como de la necesidad de los alumnos, ¿no?, de algún conocimiento. En primer lugar, la lógica de este diseño va desde lo macro a lo micro. En otros casos va en forma horizontal, en un continuo, pero de temas que van concatenados, ¿no? En este caso, primero vemos todo el lugar, la biblioteca, el lugar, las posiciones de los objetos, ¿no? En este caso estudiamos, a partir del tópico que es estudiar el lugar y la biblioteca, recién se diseñan las macrohabilidades y los sistemas de la lengua, que serían gramática, fonética y lexis, ¿no? Luego vamos a algo más centrado, que son los libros. En esta unidad vemos la tecnología del libro, cómo está diseñado, por ejemplo, la tipografía, las fuentes, el movimiento de las letras, el rol de la imagen, del dibujo. Bueno, todo lo que vieron en el taller anterior se trabaja también en los talleres de biblioteca. En la tercera unidad, esta nació hace 2 o 3 años por pedido de los alumnos, porque si bien ellos estudian el sistema DIWI de ordenación de libros en la biblioteca, en realidad de tanto detalle que tenían, a veces se perdían en los detalles más importantes, así que decidimos retomarlo desde inglés para enseñarlo, solidificar ese conocimiento a través de juegos, incluso en las clases presenciales, a través de juegos entre uno y otros equipos dentro de la biblioteca se da esta clase. Ahora en la virtualidad también, bueno, esto es lo que vamos a entrar en este mes, ¿no? Lo vamos a tratar de hacer desde la gamificación, viendo las 10 categorías más principales. El último, se trabajan los clásicos de la literatura, algunos, sobre todo los temas, los autores, pero desde el gusto por la literatura. Entonces vemos poemas, hay talleres en los que realizaron poemas cortos en inglés, que los han ilustrado con lo que ellos han decidido. Una de las alumnas que yo tuve hace 2 años, que en el instituto, después que se recibió, vende pan casero. Sin embargo, ella es una de las mejores dibujantes que salió de los libros que habíamos escrito en grupo, ¿no? Estimular esas habilidades que ellos tenían fue algo gratificante, ¿no? Y lo pongo en práctica porque, bueno, uno de los libritos que salieron con sus imágenes. Y acá muestro cómo nosotros hemos reorganizado en la plataforma Classroom esto que les estoy contando. En la plataforma Classroom tenemos pestañitas que son las pestañitas de temas. En los temas hemos ubicado las unidades o secuencias didácticas. Acá puse unidades, pero en realidad son secuencias didácticas. Empezamos desde abajo, de Library. La segunda es los libros, como les decía, la tecnología del libro. Vemos cuentitos, empezamos a ver las partes del libro también, ¿no? Porque es importante después para el sistema DIWI para poder codificarlos. En el tercero vamos a entrar en este mes en el sistema DIWI y luego terminamos con los clásicos, que generalmente todos los años al final ellos presentan en grupo sus producciones, ¿no? O relatan la historia de un clásico infantil. Entonces, en las pestañas de temas ponemos las secuencias didácticas. Y en las pestañas de tareas, como pueden ver acá, vamos poniendo las distintas lecciones o clases. Esto permite que el alumno tenga guardado su clase con el dossier preparado y pueda entregar su trabajo en esa clase, ¿no? Entonces ahí puede subir las fotos, los videos o lo que haya creado. Espero que vaya quedando claro. Estas son las distintas secuencias didácticas y en cada secuencia didáctica se despliegan cada una de las lecciones. Sabemos que las secuencias didácticas generalmente hay una etapa de presentación, una etapa de práctica y una etapa de producción. En este caso, como dijimos, de trabajo por tareas, de aprendizaje por tareas, ellos realizan una maqueta o realizan alguna producción como un libro favorito con sus partes. Eso lo vamos a ir mostrando. Eso en cuanto a lo curricular. Ahora vamos a ir a ver un modelo de lo que preparamos. Acá está la clase de biblioteca. Al inicio entramos con un saludo y también con un archivo Google Doc en el que van
poniendo su asistencia, no porque estén presentes en ese momento, tienen toda una semana, ¿no?, para trabajar y entregar sus trabajos, pero es una manera de decir, entramos, lo hicimos, y han sido bastante honestos a la hora de poner sus nombres, ¿no? También cuando hay un efeméride, yo lo hice acá con el programa SIGNLINK, de la conquista de La Rioja, de la fundación de La Rioja, también presentamos en la parte del aportado de novedades. Luego, en la parte de las clases, acá como se va abriendo, no es muy versátil en el caso de la edición de la clase. Entonces, hay otros programas como Moodle o Educativa en el que uno puede incorporar otros elementos, pero acá la incorporación de los elementos se va a dar en los dossiers o las presentaciones que les vamos incorporando. Acá vemos, por ejemplo, en el caso del final de la unidad, tienen un video que tiene preguntas para realizar, y PowerPoints, ¿no? Estos son PowerPoint explicativos con el vocabulario y las estructuras que van a ir utilizando. En el primer caso tienen que trabajar con el diseño de mi biblioteca ideal. Como vieron la biblioteca en toda la secuencia didáctica, terminan en la última realizando la maqueta real. En este caso es del año pasado. Esto es lo que yo les presenté para motivarlos, para mostrarles cómo se hacía. Generalmente se hace la clase en la biblioteca y se presenta ante las autoridades. También les di varios documentos guías de cómo realizar la descripción, corregirla y recién pasarla en la última versión grabada, ¿no? Otra cosa que quería hablar es del texto virtual. Estas son las clases, son los dossiers que vamos presentando. Quería mostrar algunos, si me permite la hora. Bueno, esta es una de las clases con la portada. Acá damos una bienvenida, siempre tenemos alguna actividad de rompehielo o warm-up, como los llamamos en inglés, incluso en los dossiers. Por eso es lo que yo quería mostrar, este tipo de actividades. En este caso, tiene sonido, va a estar un poco fuerte. También realizado con SIGNLINK, en el que van viendo las diferentes partes de la biblioteca, que ya la han visto en Power, que ya la han visto en videos, ¿no? ¿Va saliendo? No escucho. Sí, se escucha bien. Bien, perdón por el sonido. Entonces empezamos con una actividad para motivar y luego seguimos con otras actividades. En este caso, por ejemplo, van a flashcards o tarjetas de imágenes en las que van aprendiendo también el vocabulario. O sea, se va reforzando el vocabulario de diferentes maneras para que se sientan sólidos a la hora de trabajarlos, ¿no? Bueno, acá trabajamos con el programa Go Conquer, en el que fui poniendo las diapositivas. Estas diapositivas, si uno las da vuelta, tiene el nombre, ¿sí?, de las palabras técnicas que necesito que vayan aprendiendo, ¿no? Sobre todo porque son un poco diferentes de las usuales. Por ejemplo, lo que nosotros sería un bookshelf, para ellos es un bay of shelves, ¿cierto? Entonces, mostrar estas palabras de diferentes maneras. Luego tienen para trabajar ver y siderar. Recién vamos, como dije, se aplica después las estrategias para las macrohabilidades y los sistemas de la lengua. Entonces, acá tenemos para trabajar ver y siderar. Esto todo está explicado en video. Después que se pasa el dossier, en las primeras clases yo grabé toda la explicación de cómo trabajarla. Y he tenido mucho éxito porque lo fueron presentando, le sacaron fotos y me los mandaron.
Esto lo pueden hacer dentro de las hojas o también a través de Live Worksheets, que también tenía la posibilidad, lo hice en Live Worksheets, para que lo hicieran interactivo y online, ¿no? O sea, todas las posibilidades y al mismo tiempo enseñarles cómo ir trabajando cada una de estos dossiers. Vamos a hacer mención a la hipertextualidad. ¿Qué tiene que tener un texto virtual? Y aquí me baso en lo que es educación a distancia y los dossiers que se mandan semanales de manera asincrónica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el diseño de esto? Primero, elementos interactivos, porque no podemos, digamos, migrar desde la presencialidad o desde un libro a la virtualidad solo con un texto fijo, ¿no? En este momento creo que lo que necesitamos es trabajar con la interactividad, y estos elementos interactivos se refieren a todo lo que estuvimos viendo hasta el momento. Pensar en la ubicuidad, que esto va a tener su momento, su tiempo. Mis alumnos son alumnos adultos, algunos no hicieron la secundaria, van a estas tecnicaturas ya generalmente son mayores de 25 años, y en este caso de biblioteca algunos son docentes que hacen una segunda carrera. Entonces tienen sus familias, tienen sus obligaciones, por lo tanto, preparar este momento de dónde y cuándo trabajar los dossiers, lo va pensando cada uno, ¿no? Por eso tiene que estar pensado el dossier en este sentido. ¿Cuáles son los elementos interactivos? Las aplicaciones, gamificación. Como vemos, todo lo que va aplicado, por ejemplo, acá con GoConquer tiene su puntaje. Lo que hacemos en varios programas, ¿no? Ahora ya los vamos a ir viendo. Tiene que apelar a la creatividad y la innovación. Por ejemplo, en el diseño de las maquetas es su biblioteca ideal, y desde que vamos escribiendo el trabajo, desde que van escribiendo lo que van a ir hablando, ellos van trabajando con el ideal de biblioteca que ellos plantean. Y un poco es desde lo profesional, atendiendo a las prácticas profesionales, ya están en tercer año, salen a las bibliotecas, y esto realmente en otros años les ha servido mucho, ¿no? Les ha servido bastante para aplicarlo en sus proyectos finales. Tiene que apelar a los sentidos, esto es, a la vista, al tacto, al oído. Entonces, tiene que tener algo de música, de video, de escucha, de fonética, tiene que tener estética en lo visual, ¿no? Y diferentes texturas que se puedan ir transmitiendo a través de la pantalla, ¿no? Bueno, infinidad de cosas se nos pueden ocurrir con respecto a esto, pero lo importante es trabajar con todos estos elementos. Yo sé que es mucho trabajo, y lo dice mi espalda, mucho trabajo, pero yo lo hice desde el principio pensando que algún día lo mostraría como ahora, y que a mí me sirvió muchísimo para ahora poder tomar otro reto como es el profesorado, ¿no? Incorporar todos esos elementos. La ubicuidad, también el acompañamiento de videos explicativos hechos por nosotros. En mi caso los hice con una plataforma, con Loom, con un programa Loom. ¿Cómo tiene que ser el texto cuando yo lo escribo? El texto tiene que ser informal, directo, tiene que haber una voz en el texto. La voz tiene que ser informal, una voz directa, que llegue, que sea dialogada con mi alumno que está solo, frente a la pantalla, o con este dossier que yo le propongo, que ni siquiera es imprimible. Este dossier es trabajado desde la virtualidad. Tiene que ser motivadora esta voz, ¿no? Y muy interesada en el otro. En los primeros dossiers que fui presentando, yo aparecía como maléfica, diciéndole, bueno, cositas como saludándolo, siendo maléfica, y creo que eso también rompió el hielo en las primeras clases, ¿no? Esta es una malvada. Creo que es un arte, y lo vamos mejorando con la práctica. Yo esto, si bien lo trabajo desde antes, porque ya desde hace varios años trabajo con contextos virtuales, pero nunca me pasó tener que migrar todo y de golpe, como lo hicimos todos este año. Y bueno, esta escritura se va fosilizando a medida que la vamos practicando y practicando. ¿Cómo es la llegada, ¿no? El saludo inicial. Bueno, y también acá en este ejemplo no aparece, pero en otros, por ejemplo, en el lugar de
tareas para la casa, homework, siempre les doy homework. Aunque ellos creen que es tarea para la casa, yo aplico lo que es flip learning. Por ejemplo, vemos acá lo que necesitamos para biblioteca, ¿cierto? Las estructuras y lo demás. ¿Cómo deber ellos ven? Colores, números, el verbo to be, el verbo estar. Entonces, ese complemento yo no lo trabajo en la clase, yo lo uso en la clase. Ellos lo estudian, les doy los botoncitos que van a las páginas interactivas de Live Worksheets, donde los trabajan. Yo no pierdo tiempo con ese vocabulario, que generalmente es vocabulario o estructuras, o práctica de gramática, dentro de la clase. Eso lo hacen aparte, me mandan sus trabajos, y yo acá ya lo aplico. Así que eso también lo pongo al final de casi todos los dossiers, ¿no? Botoncitos para trabajar gramática y vocabulario. El alfabeto, todas esas cuestiones las vamos trabajando. Claro, ahí en ese momento todo lo que es el aula invertida, se hace mucho uso del aula invertida justamente para acelerar los tiempos, ¿no? Porque si uno se queda en el detalle, y es aparte, lindo que el alumno vaya teniendo un hábito de esto, ¿no? De la manera de trabajar. Se responsabiliza por su propio aprendizaje. Acá también, dentro de la plataforma Classroom, uno puede generar, no anexar, sino generar documentos doc, que al hacerlo le llega a todo el mundo, como ese que presentaba recién para el proyecto, o formularios Google o cualquiera, o Google Slides también. De los formularios quería mostrarles cómo los uso para las habilidades de escucha, por ejemplo, y de lectura. En este caso es de biblioteca, tenían que elegir, bueno, acá entre las imágenes cuál es la biblioteca, tienen un link a el audio, luego deciden, con respecto al audio, cuáles son las respuestas correctas, ¿no? Y de ahí les doy diversidad de opciones acá para elegir en un listado, ¿no? Bueno, son diferentes opciones. Acá tienen todo el audio en texto para que chequeen sus respuestas, porque la función mía no es calificarlos, darles una nota, lo mío no es sumativo, me cuesta mucho. En realidad aquí es ellos con ellos mismos, ¿no? Como yo aprendería otro idioma, como yo traté de aprender otros idiomas. Y acá el nivel de dificultad que presentó lo que yo les voy dando, ¿no? Entonces para mí es importante conocer este feedback, ¿no? Tener este feedback de los alumnos. Bien. También todos los powers que yo voy presentando y que pasaron, que salen acá en la parte de abajo, anexados a cada una de las lecciones, tiene interactividad. Por los tiempos no lo voy a mostrar, pero acá, por ejemplo, en el caso de Bay of Shelf, iba apareciendo uno por uno, cada una de cómo se denominan cada uno de los estantes dentro de Bay of Shelf, y cómo bueno, acá los voy relatando con voz, cada una de las ubicaciones, ¿no? Cómo va la ubicación de los libros. Y acá dentro de la biblioteca, los nombres más importantes de la biblioteca, después están los Learning Commons, donde está la gente estudiando, bueno, todas esas vocabulario lo voy presentando de manera interactiva con algo que yo realizo o utilizando otras herramientas digitales. Bueno, acá está el de Go Conquer que les mostré recién. Acá hago uso, por ejemplo, de Edpuzzle en carreras como sistema me sirvieron mucho, porque yo lo que necesito que en sistema ellos aprendan a acostumbrarse a los tutoriales en inglés, de los programas que quieren aprender. Entonces, utilicé mucho con ellos. Acá, este es de biblioteca, que ya lo vamos a escuchar en un momento. Es un video en el que realizamos preguntas muy simples. La cuestión es que vayan practicando en las preguntas, las respuestas y también divertirse, ¿no? Este es un ejemplo, les quiero mostrar de sistema, si me permite la hora también, ya son las 12. Pero bueno, tienen una gran galería para elegir. En este caso yo los voy armando. Los voy armando para... me pide el power. Bueno, recién salió. No me acuerdo el password. Qué lástima. Para que escucharan lo de... A ver acá. Acá está. Esta es una de las preguntas. This is because it is the part that receives inputs, runs programs, and gives outputs.
All computers and digital devices have processors, which vary in speed and power depending on their use and purpose. Y ahí tienen la pregunta. Processors are in appliances or digital devices. Entonces eligen una opción. So, a processor used in a mobile phone will be much smaller and less powerful than one used in a supercomputer that predicts the weather or helps send rockets into space. Bueno, tenían para trabajar los superlativos y los comparativos. Bueno, ese es un modo de ejemplo de cómo funciona Edpuzzle y otros programas como Neopod. Hay muchos, en verdad hay muchos programas que hacen interacción de los videos, ¿no? Y tienen una gran galería para elegir si uno no decide hacerlo, si uno decide buscar y se pueden bajar también. Bueno, acá el ejemplo de SingLink que ya lo vieron, ¿no? También con botones interactivos, que es muy beneficioso, por lo que ellos lo que necesitan es el nombre de los diferentes objetos dentro de la biblioteca, entonces al hacer clic pueden conocer cómo yo los voy describiendo y así ellos lo van realizando. Acá están las grabaciones iniciales que les hice de las primeras unidades para que se pudieran desenvolver bien con los dossiers, ¿no? Así que bueno, fue un reto para mí también aprender en el programa Loom, trabajar con estos videos, ¿no? Están los links, pero los vamos a dejar. Acá quería mostrarles las producciones de los alumnos de la primera secuencia didáctica que se refería a la biblioteca. En la segunda secuencia trabajaron la tecnología del libro y las partes del libro y su libro favorito. Pero acá voy a mostrar un poco algunas de las producciones de los chicos que le hicieron en virtualidad. Se imaginan solos en el momento en el que ellos podían, pero fueron pasándome sus trabajos. Vamos a ver por ejemplo, con material reciclado, hizo su biblioteca, que la usa en su casa. Acá tenemos un collage, de las distintas partes, que después fue nombrando una por una con sus partes. Esta es una grabación bueno, veamos esta, también va presentando, fíjense dónde están en la casa trabajando, ¿no? Los contextos económicos con las personas con las que yo trabajo es de contexto muy difícil, y quiero que escuchen. La pronunciación tiene sus errores, yo fui corrigiendo en algunos casos, pero lo importante es que ellos lo hicieron alejados de mí, o sea, con el recurso que yo les di aprendieron esto de cero, ¿no? Quería mostrarles este video de 1 minuto. My name is Cynthia. My name is Cynthia. My surname Romero. This is my ideal library with reception, reading and work area, reading for leisure, children as corner, stories, novels, and imagination. At the end, informative ebooks. I see you, teacher. Good night. A mí me emocionó bastante porque lo hacen a horas de la noche donde ya sus niños están durmiendo, ¿no? Bueno, hay otras grabaciones en PowerPoint donde pasan sus voces. Otra cosa que quería mostrar es cómo voy dando los feedback. En este caso, acá están los feedback que con permiso de ellos los he compartido con todos. Entonces cada uno de ellos les he grabado, porque al hacer prácticamente iguales los trabajos... Hello everyone. Well, this is one example, Silvio Agüero's example.
This is the description, but these are my suggestions, sugerencias, my suggestions. Hello, my name is Silvia Agüero. I study library science. Okay. Bueno, ese es un ejemplo. Cada una de las producciones, tanto las escritas como las que hicieron en maqueta, les fui dando algunas sugerencias, pero a modo de sugerencias, cada uno va viendo su propio progreso. Bueno, es lo que quería mostrarles. Y ahora para terminar, me gustaría que disfrutemos de El Paso. Oh. A ver, acá sí lo tengo. Oh, no lo tengo. Bueno, no. Está para activarse ahí en el anterior, en el Power Directo. Salía el icono del play. Sí. A ver, fíjate si ahí lo puedes activar. En el centro. No, no es la foto. ¿Sale? Bueno. Ok, bueno, pensé que lo había activado. Bueno. Es muy, muy gracioso lo de Mr. Bean, y al mismo tiempo voy trabajando lo que es la cultura que se maneja en la biblioteca, la cultura del silencio, la cultura del respeto por el otro, la cultura del trabajo también colaborativo, porque al hacer silencio, al buscar su lugar, respetar esas reglas, ¿no? Las reglas de la biblioteca. Bueno, el cuidado de los libros, el cuidado del material, ¿no? De la biblioteca en sí, del edificio. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es uno de los cursos, pero bueno, quería mostrarlo para compartir la experiencia. Karin, no tenés el micrófono. Ahora, muchísimas gracias, un trabajo impresionante, cuántas horas dedicadas, excelente trabajo, se nota la dedicación, muy interesante este trabajo, mucha dedicación y amor a la profesión. Felicitaciones y aplauso para Mary y todo el equipo. Pregunta para Mary y el equipo, ¿con qué cantidad de alumnos trabajan? Bueno, tengo varios cursos y generalmente rondan entre los 20, 15 que han podido continuar, ¿no? En realidad, en el Instituto Otto Kraus, al ser un instituto, como dije, de un contexto difícil, es increíble que en 3 años solamente muy pocos nos llegan a recibirse, y es por alguna situación que realmente los imposibilita, y los compañeros los acompañan hasta que se reciben. La deserción es casi nula en ese contexto, y no porque les damos todo servido, como habrán visto, porque yo tengo compañeros profesionales excelentes, algunos en soporte que tienen sus empresas y que contratan a los chicos que se reciben, bueno, biblioteca, en recursos humanos, y hay otras carreras que han surgido hace poco, que en realidad terminan las ingenierías en las universidades y siguen con las tecnicaturas. Así que no, tenemos un poco nivel de deserción. Van entregando los trabajos, por ejemplo, los trabajos es sorprendente, ustedes vieron la cantidad de trabajos que tengo, yo no esperaba esta realidad. No me pasa en secundaria yo tengo un grupo de acelerados. El grupo de acelerados acá son chicos que han tenido alguna dificultad y que desde hace 2 años trabajan, tienen sobreedad, entonces les damos clase para que adelante, se llama acelerado. Con ellos me cuesta muchísimo, porque no tiene su celular, bueno, pero en este caso no, en este caso yo no tuve esa dificultad, no puedo decir que no se hayan prendido. Hay un señor en soporte que está en Córdoba cuidándole a su madre, paso la clase y a los 20 minutos me está llamando y ahí conversamos. ¿Puedo acotar algo? Realmente en la institución, que también comparto con Mary porque trabajábamos juntos en la institución, pudimos ver cómo se creaba esa comunidad de aprendizaje. Era increíble. Ellos como alumnos, desde el primer año comenzaban a crear esa comunidad. Y era increíble cómo se acompañaban el uno al otro.
cuando ya un compañero no se lo veía por 2, 3 encuentros, ellos se conectaban, iban, lo buscaban y lo traían. Es según los lugares, ¿no? Según las instituciones, la mirada de los docentes, las actitudes, ¿no? Que se transmiten en ello. Yo tuve en esos cursos, por ejemplo, la madre que venía con sus 2 hijos, o sea, una madre de más de 50 años y sus hijos de 23, 25, y ellos que tenían hijos. Y cuando uno le plantea ese tipo de trabajo, por ejemplo, de trabajar, que yo trabajé El Patito Feo, ¿no? Una obra literaria de 5 minutos, ellos lo trabajaban con sus hijos, ¿no? Era increíble cuando me contaban y me decían, profe, mi hija disfruta de su cuento, me decían, es increíble, realmente es increíble por allí los grupos, ¿no? Con lo que uno trabaja, ¿no? Pero depende justamente de la actitud del docente, cómo de a poquito lo va llevando, y se hace este ida y vuelta, tan bello, ¿no? Que es la docencia. Sí, tengo alumnas mamás que van con sus alumnos, en el caso de administración financiera y contable, acá no mostré, pero en administración financiera y contable trabajé también bastante con los medios tecnológicos y sobre todo con telephoning. Me interesa que aprendan a decodificar los mensajes telefónicos en inglés, porque es lo que les va a tocar a ellos trabajar. Y ellas son mamás. Bueno, el curso que está ahora en 3er año, que lo tuve el año pasado en 2º, son mamás y se llevaban los niños a clase. Entonces yo lo vi en Guadalupe desde chiquitita hasta que empezó a caminar una de las nenas, y todos los demás ya se conocían, como estudian juntos. Así que, digamos, al ser un instituto terciario no tiene esa quizás frialdad, no sé, no conozco de la universidad, ¿no? Se parece quizás a la secundaria, no sé, pero yo tengo esa experiencia muy linda de la responsabilidad de los alumnos, ¿no? Bueno. Hay muchas otras, excelente, mucha dedicación, qué motivante para los alumnos. ¿Cuántas horas duermes por día, Mary? Dice. Aplausos. Esa pregunta me gustó y también y la responsabilidad. Nos preguntaba a diario. Enseñamos con el ejemplo, son un ejemplo a seguir. La verdad que muchísimas gracias a todos por compartir estas experiencias sumamente enriquecedoras. Los despido por ahora y los espero esta tarde a las 5 de la tarde nuevamente. Tenemos 3 paneles más de exposiciones. Muchas gracias a todos. ¿Puedo hacer un saludo? Gracias, saludos. Chao, Mary. Chao, chis.